El síndrome de burnout está muy fuerte porque antes, o sea, las generaciones anteriores a nosotros dejaban el trabajo en el trabajo, cerraban la puerta de la oficina y ya no había forma. Pero ahora traes en tu celular el trabajo, entonces ya te llegó el correo y quizá si tienes muy establecido qué vas a hacer, si estás trabajando, no sé, en el gimnasio, estás atendiendo a los niños o algo, no vas a sacar el celular. Pero más de una es como de mientras el niño está entretenido y entonces ya revisaste un correo y virtualmente nunca dejaste de trabajar. Nunca saliste de la oficina, aunque no hagas home office. Sí, y luego está el otro lado, ¿no? Las personas que al hacer home office, pues realmente trabajaron 3 horas de las 8 que deberían de estar trabajando, porque al estar en casa, pues prepararon el desayuno y luego lavaron los trastes y luego timbraron en la puerta y era el del agua y luego venía la basura y entonces la sacaron y entonces el perro empezó a necesitar salir y al final hay personas que haciendo home office pues hacen todo menos trabajar. No significa que 8 horas sentado en una silla te vayan a dar resultados. El reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas no atiende ninguna causa. Hola, bienvenidos al podcast Horas Pompi, donde hablamos de emprendimiento. Hoy tenemos un programa especial, muy en tendencia. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, Mari, ¿tú? Muy bien. Pues encantados de estar nuevamente aquí con ustedes, platicando hoy de un tema polémico. Es importante hacer un preámbulo para decirles que ni Mar ni yo estamos dentro de la política, ni somos afiliadas a ningún partido político. Entonces, la idea de compartir este tema es porque lo vemos bastante relacionado con lo que hacemos nosotras, que es dar empleo o dar oportunidades laborales a las personas. Y algo pues que yo combino hoy en mi vida personal y laboral, que tiene que ver por un lado con estar buscando crecimiento personal y estar buscando pues meter información aquí adentro, porque yo siempre he creído que el orden de las cosas es ser, hacer, tener, ¿no? Entonces, para hacer ciertas cosas diferentes a como las vienes haciendo, pues necesitas trabajar aquí adentro y es algo que hacemos mucho en la oficina, en el equipo de B-Side que tenemos y pues actualmente está de moda este tema que pues empezamos planteando esta pregunta, ¿menos horas, más vida? ¿Cómo la nueva jornada laboral redefine el trabajo y el emprendimiento? Resulta que está esta propuesta con nuestra presidenta actual de empezar a hacer una reducción de la jornada laboral que había estado siendo de 48 horas para bajar a 40 horas, ¿no? Y quiero compartirles, probablemente lo sepan ustedes que nos están viendo o escuchando, pero a lo largo del tiempo en México, pues ha habido algunas modificaciones con respecto a la jornada laboral, ¿no? Esto empezó pues pasando la Revolución Mexicana, que fue cuando en el artículo 123 de la Constitución se estableció la jornada laboral como 8 horas. Y pues así se había venido haciendo, ¿no? 8 horas diarias, 6 días de la semana, 6 por 8, 48. Y entonces, pues, patrones y empleados tenían este entendido de si yo ofrezco empleo, pues asumo que la gente va a querer venir a trabajar 48 horas. Y si yo soy empleado y estoy buscando empleo, pues asumo que me van a contratar para que trabaje 48 horas. Pero ahora se presenta esta propuesta en la que se busca que de forma progresiva se vaya disminuyendo para de 48 llegar a 40 horas, esperando que esto se concluya para el 2030. Falta un chorro, pero al mismo tiempo no falta tanto, porque creo que la idea pues es hacerlo progresivamente. Pero platícanos, Mar, ¿tú qué datos nos tienes? Bueno, yo tengo poquitos datos también. Sí, es una propuesta que desde el sexenio pasado entró y no tuvo pues tanta cabida, pero el proyecto lo anunció nuestra presidenta Claudia Sheinbaum desde que entró como presidenta. Entonces, de la mano del secretario del Trabajo ha venido trabajando esto y el 1 de mayo, Día del Trabajo, presentaron la propuesta como ya alcanzada y se va a realizar.
¿Qué sucede? Nos subimos a la misma corriente sudamericana, en donde Chile, Colombia también están acordando cambiar la jornada laboral. En Chile también llegará a 40 horas y en Colombia a 42, y también lo están haciendo de manera gradual. Hay muchas organizaciones que están revisando qué tan relevante es trabajar tantas horas, la productividad. Una de estas es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que dice que México es uno de los países en donde más trabajamos. Y bueno, pues sí lo sabemos, no nada más nuestra jornada laboral es larga, nuestras vacaciones son cortas, comparados con países de la Unión Europea, por ejemplo. No es tanta la diferencia con Sudamérica, con toda Latinoamérica tenemos un sistema de trabajo muy similar, pero todos estamos trabajando para cambiarlo. Y otros datos son que 2 de cada 3 personas con un empleo trabajan más de 40 horas a la semana aquí en México, 23 millones de personas trabajan más de 40 horas y 10 millones de personas trabajan más de 48 horas en el país a la semana. Esto significa trabajamos mucho, producimos poco. Y no producimos poco, somos un país con mucha producción, con mucha mano de obra, pero hablamos de productividad, la gente está súper cansada y no da lo que podría dar si estuviera descansando lo suficiente. Y bueno, en ánimos de mejorar esto, se cree que esta propuesta va a mejorar la salud, la productividad y en general la vida laboral y personal de toda la gente en México. ¿Cómo es? ¿Les creemos? Pues creo que este tema da para compartir mucha información y obviamente queremos también escucharlos a ustedes. Entonces, en los comentarios, díganos qué opinan ustedes y ya después pudiéramos grabar otro podcast invitando a algunos de ustedes que a lo mejor tengan pues experiencia en ese tipo de temas. Pero finalmente, pues viene todo este movimiento y este ruido que hay al respecto de estas modificaciones, pues a reforzar incluso el título de nuestro podcast, que es Horas Pompi, ¿no? Cómo es que en tantas ocasiones se le da más peso a las horas que tú estás sentado en tu silla en un trabajo y no se le da enfoque a la productividad o a los resultados. Y creo que esto viene siendo una, pues, no sé si confusión o falta de información que en muchas ocasiones se comparte tanto del empleador como del empleado, aunque yo considero y opino que la mayoría de las veces el que tiene más fuerte la confusión es el empleado, ¿no? Porque finalmente el empleador sí o sí tiene que enfocarse en que su negocio tenga resultados, porque si no, no va a haber dinero para pagarle a los empleados, ¿no? Entonces, generalmente el empresario, pues, va a estar buscando dar resultados más que estar pensando en, hola, soy el dueño de la empresa, me voy a ir a sentar a una silla y es súper importante que cumpla las 48 horas para que entonces mi empresa sí sea rentable. Te aseguro que hay emprendedores que han estado más de 48 horas trabajando y que su negocio fracasa. Y seguramente hay muchos emprendedores que no trabajan ni 20 horas a la semana y están teniendo un negocio muy rentable. Claro. Sí, porque además no significa que 8 horas sentado en una silla te vayan a dar resultados. Deberían de ser 8 horas de estar intentando dar resultados, de estar haciendo lo que tengo que hacer para que podamos ver crecimiento de la empresa, mayor productividad, menos gastos, rentabilidad, todos estos puntos. Pero bueno, también cuando creo que en clima organizacional podemos ver, si yo no tengo como empleado bien claro el objetivo, por qué estoy aquí, cuál es la misión de la empresa, pues vengo 8 horas porque me pagan y con eso pago mi renta y mis gastos y eso es lo que estoy buscando. O sea, no sé en qué punto la alza o baja de la jornada laboral realmente impacta en la productividad, porque me parece más que es de mindset que de realmente tiempo sentado en una silla. Y que es el tema del programa desde el principio. O sea, Claro. ¿de qué te sirve un empleado 8 horas viendo pasar el día? Mejor un empleado que venga 1 hora pero me saque el trabajo ya y no hagan horas pompi. Sí, que creo que justo como sociedad, como país, luego nos enganchamos mucho y nos perdemos mucho en 48 horas, 40, ¿por qué 5 años?
cuando probablemente el enfoque tendría que estar en cómo le transmitimos a los empresarios, cómo les transmitimos a los empleados, pues que entiendan que su posición en la empresa puede crear cierta cantidad de valor, puede generar cierta cantidad de resultados, que tengan muy claro cómo es que llega el dinero a la empresa para la cual trabajan, porque yo noto y he notado en todos los comentarios y en el ruido que se ha empezado a crear a partir de que ya salió como a la publicidad toda esta información, cómo pareciera a veces una lucha entre se asume que el patrón está explotando a los empleados y entonces es como tómenla patrones para que vean ahora sí lo que se les viene porque ahora ya van a tener que disminuirles a sus empleados de 48, 40 horas, déjenlos explotar, ¿no? Cosa que quiero pensar que muchos patrones pudieran hacerlo, la mayoría o todos los empresarios que yo conozco, ¿no? Están buscando sacar el negocio adelante y entienden que las personas que contratan pues son brazos para ayudar a que la empresa realmente salga adelante y nos sentimos privilegiados de poder ser fuentes de empleo para la gente. No traemos unos lentes que digan quiero explotar a la gente y me quiero aprovechar de la gente para yo enriquecerme mientras estoy así en la hamaca y que la gente trabaje 12 horas diarias para mí. Eso no está en el entorno en donde yo vivo y en el que yo convivo, ¿no? Y por el otro lado, como que los comentarios cuando vienen desde el empleado es como, por fin, esto se llama justicia, ¿no? Cuando yo veo que muchos empleados no van a su trabajo a generar resultados, sino que llegan a hacer como que trabajan, ¿no? Y a ocupar tiempo, y entonces más que estar buscando el cómo le hago para que la empresa en donde trabajo crezca más y gane más dinero y haya más utilidades y así ganamos todos, como que muchas veces no, pues es que el patrón es el tirano y entonces yo vengo aquí a ver qué saco y cómo me friego al patrón, ¿no? O cómo a veces le robo a la misma empresa para la que estoy trabajando. Entonces 48, 42, 50, 25 es lo de menos la jornada laboral. Creo que lo importante está en la falta de entendimiento que a veces pues tenemos las personas en general para pues entender este tema de la interdependencia, ¿no? Que es un tema también del que ya hemos estado platicando en alguno de los capítulos anteriores, que si no lo han escuchado, vayan y escúchenlos. También creo que tiene que ver con contextos, o sea, no es lo mismo sentarse en la oficina de un banco en donde las cosas pasan de cierta manera, con cierto tiempo de espera, a estar en una línea de producción 100%. O en un call center en donde no vayas al baño. 2 minutos, te estoy contando, te tardaste porque te sonó tu teléfono, o teléfonos aquí no puede nadie distraerse y la línea, sobre todo en la parte de manufactura, en donde el grueso de la población en México está trabajando en trabajos no gerenciales, no de oficina, no godines, pues ahí sí hay un nivel de explotación distinto. Claro. Ahí sí pudiéramos hablar de un abuso. Ahí sí el trabajador le acepto que me diga esto es justicia social, esto es en favor de nosotros. Sin embargo, en áreas financieras o en etapas godines, yo también, o sea, desde el puesto de comunicación interna y clima organizacional he visto gente que no hace nada. Desde empleada he visto compañeros que no hacen nada. Como he visto empleados perfectos y preciosos que no dan 48, sino 58 horas a la semana o más, que trabajan un montón en beneficio de la empresa. O sea, tiene que ver con el contexto, pues son muchas cosas distintas. Pero lo que sí creo es que si nos asomamos un poquito a las ciudades europeas, vemos que a partir de cierta hora de la tarde están disfrutando los parques, están conviviendo en familia. Entonces, por ahí digo, bueno, a lo mejor no estamos mal siguiendo este sistema capitalista de la revolución. O sea, han pasado cuántos años y por qué seguimos el modelo de la revolución. Sí, ahorita que diste las cifras la parte de la ley. En 1917 se hizo la ley, se hizo la jornada laboral de 8 horas. O sea, ya tenemos 100 años con esta jornada. De verdad, en 100 años no ha cambiado nada en nuestras empresas como para que sigamos igual. Imagínate, ha cambiado todo, ¿no? O sea, las necesidades de las personas, el tipo de empresas que
que hoy están creciendo, o sea, ha cambiado todo. Y algo de lo que yo platico con los candidatos que entrevistamos para invitarlos al proyecto de Beside, nuestra promotoría de seguros, muchas veces es justo con respecto al equilibrio de vida personal y vida laboral, ¿no? El que la persona que es invitada a trabajar con nosotros, pues generalmente trae esta inquietud de decir, oye, ¿y si trabajo menos horas, pero genero ciertos resultados? Y entonces puedo tener tiempo para mi familia, para mis hobbies, para mí. ¡Qué maravilla!, ¿no? Yo en mi cabeza creo que es el tipo de trabajo que todo el mundo está buscando. Obviamente no, ¿no? Pero sí creo que el que una persona, en lugar de trabajar 48 horas, trabaje 40 horas, siempre y cuando esas 8 horas tenga claro a qué las va a dedicar, ¿no? Porque también, tristemente, creo que si esas 8 horas las va a dedicar para estar en un ambiente tóxico en casa o para irse a drogar o emborrachar, pues mejor que esté más tiempo trabajando, ¿no? Pero la realidad es de que estaría increíble que sean esas 8 horas que ganas de vida personal para, pues, sostener los valores que quieres sostener, para estudiar, para pasar más tiempo con tus hijos, para hacer ejercicio, para preparar tu comida, para, no sé, cualquier otra cosa que esté en línea con tus valores, está increíble. Entonces, que las 40 horas que sí trabajas en donde sea que trabajes, las enfoques en tener resultados. Porque mi pregunta sería, de esas 48 horas que la gente está en un trabajo, como tú bien decías, más hablando de los godines, a lo mejor habrá quien está en un trabajo en donde sí o sí está ahí en la línea de producción o no sé, ¿no? Pero hablando del ámbito en donde convivimos más y donde quiero pensar que estás tú que nos estás escuchando, ¿cuántas de esas 48 horas no es tiempo que se les va en no producir? Tomar el cafecito, platicar en el pasillo. Y está bien, o sea, no queremos que sean robotitos, pero de repente ya tienes 45 minutos platicando en el pasillo. ¿Qué pasó? Sí, mejor, a lo mejor esas horas las prefieres fuera de la oficina para platicar con tu esposo, para platicar con tus hijos, para platicar con tus amigos, ¿no? Que creo que en los trabajos también se genera, pues, esta comunidad y cierto tema social, pero, pues, a lo mejor no quieres estar también los sábados, por ejemplo, ¿no? En una oficina. Y ahorita que platicabas de lo que hacemos como asesores de seguros, creo que es algo que le llama mucho la atención a las personas a las que entrevistamos. De repente voy a tener tiempo para hacer todo lo que yo quiera. O sea, ¿cómo voy a usar todo este tiempo? Porque estamos acostumbrados a reloj checador a las 8, salgo a tal hora, reloj checador y ya, ¿no? Acá no tenemos, o sea, esta iniciativa no va a impactar tanto en nuestros asesores porque habrá asesores que trabajen no 48, 50 horas a la semana y habrá quien trabaja 5 horas y ganan lo mismo, ¿no? O sea, depende de su efectividad, depende de sus clientes, depende de otros factores. Entonces, independientemente si ponen 40, 48 o 30 horas, nuestros asesores van a seguir trabajando lo mismo. Sí, en nuestro giro y en nuestro nicho no impacta. Sí, definitivamente es un tema que alarma o preocupa a cierto tipo de empresas en donde, repito, le dan más peso a cubrir horas, ¿no? Porque también se habla de, híjoles, ¿cómo le va a pegar esto a los empresarios? Bueno, pues es que depende. Si los tienes bien capacitados, si los tienes bien motivados, si la gente está enfocada en hacer su trabajo, pues creo que es una buena noticia, porque entonces les vas a regalar, ¿no?, la posibilidad de que cuiden su salud, de que descansen un poquito más, de que se recreen un poquito más. De que estén con su familia, que enriquezcan su vida personal. Y entonces quiero pensar que llegas a tu trabajo pues más contento, ¿no? Idealmente. Sí, claro. Bueno, es que creo que los empresarios sí estaban muy preocupados por este cambio en la jornada laboral. Y por eso es que la implementación va a ser poco a poco. O sea, es una de las propuestas del sexenio. Antes de que se vaya nuestra presidenta, estará ya en vigor estas 40 horas. Y les van a dar incentivos y les van a dar ciertas capacitaciones y algunos otros programas que les vayan ayudando justo a cambiar ese mindset de quiero tenerte aquí todo el día y aunque no estás haciendo nada, a mejor produce bien y ten una vida fuera de aquí. Que ahora podríamos aquí abrir una puerta para empezar a hablar de otro tema, que es, o sea, se
se habla de la reducción de horas, pero mucha gente ya no trabaja de forma presencial. O sea, muchas personas trabajan hoy de forma remota y creo que ahí es un poco más difícil medir realmente cuántas horas están trabajando efectivamente y cuántas horas no, porque yo he escuchado opiniones divididas, ¿no? O sea, personas que al hacer home office ya no trabajan 48 horas, trabajan 50, 60, porque no hay un inicio y un fin de la jornada laboral, ¿no? Sí, jamás cierran la computadora. Jamás cierran la computadora. Y si tienes un patrón de comportamiento que te hace estar queriendo estar ocupado o que la naturaleza de tu trabajo, pues hay más actividades que resolver que tiempo. Pues a lo mejor son personas que al hacer home office, pues va a dar lo mismo. Sí, la redujeron de 48 a 40. Pues a mí qué me importa, yo trabajo en mi casa, no me muevo a ninguna oficina, voy sacando el trabajo y si mido o cuento las horas que trabajo en el día, pues a lo mejor empecé a trabajar a las 7 de la mañana, me paré a las 11 a comer algo rápido, seguí trabajando, volví a hacer una pausa a las 3 de la tarde, seguí trabajando y me dieron las 10 de la noche, porque hay gente así, ¿no? Mucha. De hecho, hay estudios sobre millennials, que nosotros entramos ahí todavía, donde el síndrome de burnout está muy fuerte porque antes, o sea, las generaciones anteriores a nosotros dejaban el trabajo en el trabajo, cerraban la puerta de la oficina y ya no había forma, pero ahora traes en tu celular el trabajo, entonces ya te llegó el correo y quizá si tienes muy establecido qué vas a hacer, si estás no sé, en el gimnasio, estás atendiendo a los niños o algo, no vas a sacar el celular, pero más de una es como de mientras el niño está entretenido y entonces ya revisaste un correo y virtualmente nunca dejaste de trabajar, nunca saliste de la oficina, aunque no hagas home office. Sí, y luego está el otro lado, ¿no? Las personas que al hacer home office, pues realmente trabajaron 3 horas de las 8 que deberían de estar trabajando, porque al estar en casa, pues prepararon el desayuno y luego lavaron los trastes y luego timbraron en la puerta y era el del agua y luego venía la basura y entonces la sacaron y entonces el perro empezó a necesitar salir y al final hay personas que haciendo home office pues hacen todo menos trabajar y entonces pues también les da igual la reducción laboral porque como sea no estaban trabajando ni siquiera 20 horas a la semana, ¿no? Que ahí habrá que revisar si están dando resultados. Si puedes dar resultados en 1 hora, perfecto. O sea, ¿para qué te quiero 8 horas viendo la computadora Por supuesto. si no estás haciendo nada? Pero a veces no. Claro. O sea, conozco de todo, ¿no? Que de hecho, varias empresas en el sector tecnológico están empezando a pedirle a sus empleados que dejen el home office. Claro. Y por esa razón. Empresas de Oracle, HP, Cisco, o sea, estas grandes que llegaron a Guadalajara y que vivieron desde antes de pandemia ya hacían home office, pero que se incrementó por la pandemia y no habían regresado, ya se los están solicitando porque hay empleados perfectos, muy buenos, que dan todo por la empresa y sacan todo el trabajo y son productivos, y también hay quienes no. Sí. Entonces, a ellos los tienen que estar supervisando y por unos pierden todos, estos están regresando a las oficinas. Sí, justo ayer platicaba estaba entrevistando a una persona y esta chava me decía que estaba muy molesta porque en su trabajo actual los viernes hacían home office y ya les estaban pidiendo que fueran de forma presencial. Y me decía, y no me gusta, pues porque realmente los viernes las actividades que hacemos casi nada más es subir unos reportes, que es una actividad que pues, te lleva 30 minutos, 40 minutos. Entonces, cuando trabajaba en home office, paréntesis, es una persona empleada con salario fijo que se supone que trabajaba los viernes en su casa. Yo entiendo que pues, estás en tu casa trabajando, ¿no? Y dice, ahora me hacen ir a la oficina, pero realmente solo son 40 minutos lo que tengo que trabajar. Y entonces, pues, ese es un tiempo que yo podía dedicar a hacer muchas otras cosas, mis cosas, que no es trabajo, ¿no? Entonces, yo la escuché y decía, ¿será que se está dando cuenta de lo que me está diciendo? Porque finalmente el acuerdo del patrón empleado, pues es yo te pago y entonces estás estas horas porque aparte ni siquiera está dando ciertos resultados, ¿no? Si no está dando los resultados, pues a lo mejor el patrón busca que, a ver si estando en la oficina, no se distrae con otras cosas, porque me lo está diciendo, hacía otras cosas, ¿no? Y entonces ahora sí tendría que trabajar, pero tampoco creo que se vaya a solucionar, porque no es un problema de horas, es un problema de que, entre otras cosas, esta persona
no tiene el perfil, esta persona no entiende el funcionamiento de la empresa para la cual trabaja, no entiende qué es lo que se le está pidiendo por una falla en la comunicación entre el patrón y ella. Y lo que me parece más interesante es que ella ve su trabajo como un trabajo de mientras de que se gradúa. Entonces, pues ella va y cobra por pasar el tiempo. No entiende que el trabajo es, pues, dar resultados, generar valor, mover un cachito de la empresa hacia adelante. Claro, y bueno, mientras me lo vas contando, quiero como ponerme en sus zapatos y entender desde dónde viene, pero para mí es difícil porque nuestro contexto es distinto. Claro. Y nuestro contexto es de dar resultados, pues no sé, o sea, yo desde que me levanto estoy viendo cómo voy a solucionar un sinfín de cosas, o sea, no nada más de la oficina, sino también de la familia y también de mi vida personal. O sea, no sé, y bueno, conozco a Eli, también todo el tiempo está dando resultados en todas las áreas. Entonces, que me digas, voy a una oficina, pues porque tengo que pagar renta y no importa lo que haga, me cuesta mucho trabajo. Sí, pero creo que ahí ya tiene que ver con, pues, con una lista de cosas que tiene que ver con el que no somos suficientemente responsables. Muchas veces como personas nos vemos a sí mismos más como víctimas y no como agentes causales de un cambio, sino pues tengo que trabajar porque pues así es esta vida. Así es la vida, ¿no? Y entonces pues saber cuánto me va a pagar la empresa y pues voy y literal hago como que trabajo porque hacen como que me pagan, ¿no? Y entonces desde ahí hay una confusión mutua. Y hay un montón de frases como esta que acabas de decir, o sea, justo, o sea, si mi jefe no es bueno, o sea, no sé, mi tendencia sería de no estoy a gusto en la empresa, no me gusta el objetivo de la empresa, no estoy generando valor porque no estoy contenta aquí, me voy. No me quedo 10 años en la empresa y digo, pues bueno, ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Que pasa mucho. Lo veo en muchísimas empresas en las que he colaborado de alguna forma y tengo gente que dice, me da más flojera ir a buscar, me da más flojera que hacer aquí como que, bueno, pues ya me conoce mi jefe, ya sabe hasta dónde puedo dar y no me pide más. Sí, que bueno, antes de pasar a una dinámica de cierre, a lo mejor me gustaría hacer un paréntesis de un como call to action, dependiendo la silla en donde tú estás, pues cómo podrías utilizar a tu favor este tipo de cambios, ¿no? La implementación de las 40 horas. Ajá. O sea, yo creo que como patrón es un muy buen momento de cuestionarnos como empresarios, como encargados de tener gente en nuestra nómina, de cuestionarnos si estamos comunicándole a nuestro equipo correctamente qué es lo que hace la empresa, cómo gana dinero la empresa y qué es lo que yo, patrón, espero de ti, empleado, ¿no? Para que entonces haya un ganar-ganar y compartirle a mi empleado que yo lo que busco es eso. O sea, yo, por ser cabeza de la empresa y por haberme aventado a emprender, pues claro que estoy buscando tener dinero, sí, por supuesto, pero quiero pensar que también la empresa que puse pues tiene algún impacto social positivo. Lo que yo hago es algo con lo que estoy de acuerdo y quiero que haya más de esto en el mundo. Y también, pues, quiero que tu empleado crezcas, te desarrolles, ganes más, estés mejor. Y creo que es una muy buena oportunidad de favorecer y fortalecer la comunicación dentro de las empresas, no sé. O sea, creo que es un muy buen momento donde tú, empresario que nos escuchas, pues digas, a ver, ¿cómo me va a beneficiar eso? ¿Cómo puedo usarlo a mi favor, ¿no? Y tu empleado también, cuéntanos, ¿cómo te va a beneficiar esto? Sí, creo que para el empleado, pues ¿estás en el trabajo que quieres estar? ¿Tienes clara cuál es tu posición en la compañía para la cual trabajas? ¿Te vas a poner feliz nomás porque te redujeron de 48 a 40 horas? ¿O a pesar de eso, sigues sin ser feliz, ¿no? La felicidad, ¿en dónde la estás La felicidad poniendo? no viene de esas 8 horas. Ajá. A mí me recordaste ahorita una anécdota de línea de producción. O sea, la gente que está en línea de producción a veces pierde un poquito el contexto de por qué estoy poniendo este botón. Y pues se cansa, o sea, de este acto mecánico de pongo el botón. Y una actividad que hacíamos como en clima organizacional era decirle, ok, es que este botón que pusiste se convirtió en este libro, ¿no?
Digo, no, seguro no tiene botones, pero por ejemplo, ¿no? En este celular, en este radio, en esta televisión. Y entonces cambiaba un poco la percepción que tenía de su trabajo. O sea, no es, estoy poniendo un botón todo el tiempo, es, estoy haciendo una parte fundamental para, digamos, este celular que va a comunicar tal cosa, ¿no? Este aparato de radiofrecuencia que va a ayudar a doctores de esta área. Entonces ayudaba mucho a la manufactura que los empleados de línea supieran qué estaban haciendo. Y también en la parte de godines o en la parte de oficinas, creo que es básico. O sea, claro, todos los empresarios queremos ganar dinero. O sea, esa es la base. Pero lo hacemos de diferentes maneras. Y esas maneras tienen diferentes objetivos. Entonces, Eli decidió poner una promotoría porque ella cree en el mensaje que está dando. Si no hubiera puesto, no sé, una agencia de viajes o vendería muebles u otra cosa. O sea, si yo vendo muebles es con el objetivo de amueblar la casa de familias. O tengo objetivos como bien claros, no importa la industria en donde esté. Esos objetivos a lo mejor no están llegando a los empleados. Exactamente. Uh-huh. Y creo que es pues la oportunidad que nos está poniendo la vida y nuestra honorable presidenta. Sí, para yo digo que están impulsados por políticas internacionales que deben de estar avanzando esto, sobre todo cuando nos damos cuenta que en Latinoamérica muchos países estamos cambiando la jornada laboral, pero no sé, como decía Eli, pues no somos politólogas, pero puede ser. Cuéntenos los que sí son politólogos, ¿será por ahí? Sí, platíquenos. Pues vamos a la última parte de nuestro podcast y pues vamos a una pequeña dinámica, ¿no? Sí, vamos a leer ciertas afirmaciones y decimos como si es cierto o no es cierto y por qué sí, por qué no. Okay. Y a mí me va a tocar preguntarle a Eli sobre la parte de las empresas, cómo cree ella que funciona, porque ella es empresaria, y ella me va a preguntar a mí sobre la parte de los empleados, cómo veo mi perspectiva. Voy a empezar con las ventajas. Con esta reducción en la jornada laboral, las empresas van a tener una productividad en alza. Si lo aprovechan y como les sugería yo, se suben a la posibilidad de hablar con los empleados, de replantear la descripción de los puestos, etcétera, etcétera. Por supuesto que es una excelente oportunidad para que incrementen la productividad, haciendo empleados más enfocados, que tengan claridad de qué es lo que tienen que hacer y aparte, pues, más felices. Entonces, sí pudiera ser. Otra ventaja que va a tener es satisfacción en el trabajo y una reducción en la rotación de personal. Retención del talento. Sí, ¿no? Porque no es algo que estamos hablando de la ventaja competitiva de la empresa A, es algo que todas las empresas ya van a ofrecer. Entonces ya no es el diferenciador de mi empresa. Trabaja 8 horas. Sí, pues entonces eso, ¿no? Creo que pudiera haber una percepción positiva de los empleados, al menos por un tiempo, ¿no? Porque no es la causa de la felicidad o infelicidad de un empleado en su trabajo, pero por un tiempo sí pudiera generar una sensación de ganancia, ¿no? De satisfacción. Uh-huh. Otra ventaja que vimos fue que tendremos menos ausencias laborales. No creo. No, o sea, si la reducción es venías de lunes a sábado y hoy vienes de lunes a viernes y entonces te dejo 2 días de fin de semana y había ausencia laboral porque quería descansar, ¿no? Bueno, o hay empresas que no necesariamente sábado y domingo, cualquier otro día de la semana, tenía un día de descanso y ahora tengo 2, pues probablemente sí pudiera disminuir un poquito el tema porque ahora el empleado tiene 2 días para atender cuestiones personales, familiares, que sobre todo en las empresas donde el día de descanso sí o sí siempre era el domingo, pues luego pasa que el domingo no hay ciertas dependencias o empresas abiertas y entonces pues necesitas faltar otro día que sí sea entre semana para atender tus pendientes, ¿no? Sí pudiera ser, pero tendríamos que identificar, dependiendo el giro, dependiendo la industria, la causa de las ausencias de los empleados. Claro, porque si falto a trabajar porque tengo que ir a hacer un trámite a
tengo que ir a sacar mi licencia, de todos modos sábado y domingo no va a estar abierto tránsito para ir a sacar la licencia, entonces voy a volver a faltar. Sí, sí. Es una oportunidad para la optimización de recursos. Sí, siempre hay oportunidades para optimizar recursos. Y esta última es mejora la imagen corporativa. Esto creo que no, porque repito, pues es Todo general, lo ¿no? demás. Es para todos. Ujú. Ahora voy con las desventajas. Habrá un costo inicial alto. Si no se atiende de la forma correcta, pues, por supuesto, va a haber un costo altísimo, porque le vas a pagar lo mismo a las personas que ahora van a ir un día menos. Entonces, suponiendo que tus empleados sí trabajaban efectivamente las 48 horas, pues ahora ya nada más van a trabajar 40 y entonces te van a faltar 8 horas, o vas a tener que, en las empresas que son 24/7, ¿no? Vas a tener que contratar más gente para ese hueco que te va a quedar. Entonces, sí, en ciertos giros pudiera ser bastante costoso. Habrá una necesidad de reestructuración organizativa muy importante. Por supuesto, sí, claro, tienes que reorganizarte, ¿no? Repito, si es un tipo de empresa en lo que solamente hay que hacer ciertos ajustes, recomunicar qué es lo que está pasando y pues buscar que tu empleado haga lo mismo en menos tiempo, que en muchísimos casos, por supuesto que se va a poder, ni siquiera se van a dar cuenta, pero en otros sí hay que reestructurar. De este tema yo creo que no es una desventaja. O sea, la reestructura organizativa no veo por qué sería una desventaja. Yo creo. Bueno, pero es mi área. A mí me gusta organizar cosas. Sí, nomás que, por ejemplo, pudiera haber muchos empresarios que no son expertos en esta área, no habían dado presupuesto para poder hacer esto y ahora van a tener que contratar a un experto que les venga a ayudar a hacer la reestructura probablemente, ¿no? Si lo quieren hacer bien. La última de mis desventajas empresariales es que va a impactar en la atención al cliente. Va a impactar en la atención al cliente. Pues otra vez, no tiene nada que ver con eso, porque yo veo empleados que tienen un perfil y una actitud de realmente servicio al cliente, trabajan poquito mucho, y hay personas que de plano no tienen este valor y dan un mal servicio al cliente. Sí creo que la empresa, mientras de que se reorganiza y cubre a lo mejor ciertas guardias, pues pudiera ser que, híjoles, hola cliente, antes estábamos abiertos de lunes a domingo y pues ahora tuvimos que cerrar, o tuvimos con los mismos elementos que ahora descansan un día más, pues seguir sacando la chamba, ¿no? Entonces a lo mejor llegas al restaurante y hay menos personal de servicio y entonces pues te atienden más lentos. Sí pudiera ser en ciertos casos. Hasta aquí mis desventajas empresariales. Voy yo. Antes de irnos. Ventaja para los empleados, Mar. ¿Tú qué opinas? ¿Van a tener más equilibrio entre el trabajo y la vida personal? Creo que como tú lo mencionaste, depende de las personas. Ojalá que sí, porque evidentemente van a tener tiempo para pasarla con su familia, para ir al gimnasio, para estar con ellos mismos. Sin embargo, si ya eres del que sale de trabajar y te compras un Six y te vas a ver la tele, pues vas a tener 8 horas más de tele. Ahí no veo la ventaja. Claro. Van a estar motivados y van a tener más bienestar. A mí me parece que sí, y digo, me da pena, o sea, como compararnos con Europa, pero yo sí vi parisinos súper contentos disfrutando su tarde en el parque, sí vi gente en Madrid disfrutando en el parque, entonces incluso en Buenos Aires, no sé si la jornada laboral en Argentina sea más corta que la de nosotros, pero por las tardes estaban disfrutando en el aire libre sus espacios públicos. Y eso a mí siempre me ha llamado la atención cuando viajo. Entonces creo que sí es una ventaja importante, porque si voy a salir más temprano o voy a tener más tiempo libre, puedo utilizar ese espacio público. ¿Reducción de estrés? Depende de cómo utilicen el tiempo, pero creo que al principio no. En la incorporación no, o sea, lo que tenía que hacer en 48 horas, ahora lo tengo que hacer en 40, no le veo la ventaja. Oportunidades para el desarrollo profesional. Un tiempo que pueden invertir en su desarrollo. Sí,
pero dependerá de la empresa. O sea, sí hay muchos diplomados los sábados. Si yo decido utilizar mis 8 horas de sábados en entrar a un diplomado, qué padre. O si mi empresa decidió que sí trabajamos los sábados, pero salimos temprano, pues a lo mejor se alcanzo a tomar un curso. Pero si tengo niños chiquitos y tal, o sea, no sé, se me va a ir el tiempo. Yo ya no tengo niños chiquitos, pues, pero me pongo a pensar en ese tiempo y, o sea, en lugar de estar en la oficina, voy a irme a preparar mejor, pues con niños de menos de 10 años no veo cómo. O sea, tienes que priorizar a los niños. Ahora, desventajas para los empleados. ¿Aumento en la carga de trabajo? 100%. Sí, o sea, el empresario no va a decir, como ya no puedes venir 8 horas más, lo dejamos para la próxima semana, es apúrate. Y desafíos en la gestión del tiempo libre. Claro, y es justo lo que hemos venido como hablando, ¿no? O sea, si no sé qué hacer con mi tiempo y lo dediqué a la televisión, ¿por qué 8 horas libres más me van a ayudar en la vida? O sea, al contrario, ¿qué hago con 8 horas más? Si mi empleo llena ese vacío que yo no quiero trabajar en mí mismo, al contrario, en lugar de estar con mis compañeros que me distraen, voy a tener que enfocarme a mí estas 8 horas extras, ¿no? Pensando en alguien que viva solo, no tiene familia y se está evadiendo, o que no quiere ver a la esposa o al esposo y entonces se queda en la oficina tiempo extra, ¿qué va a hacer con su tiempo libre? O sea, qué miedo. Sí, creo que no es el reducir la jornada laboral de 48, 40 horas no atiende ninguna causa. Está planteando la posibilidad de que las personas y las empresas pues nos demos una pausita para reflexionar para dónde vamos, qué estamos haciendo y enfocarnos en atender realmente la causa de los problemas, que definitivamente no es el cambio de jornada laboral. Pero claro, se puede aprovechar. En los sectores en donde estamos, o sea, claro, y creo que será muy provechoso para gente que hace trabajos manuales, que tiene las 8 horas parados sin descanso al día, que reduzcas la carga laboral, pues será bueno. Pero creo que para mí será difícil verlo, porque no estoy en contacto con ese tipo de empleados. O sea, los empleados con los que nosotras convivimos regularmente están en una oficina, con aire acondicionado o con ciertas cosas mucho más. Muchos privilegios. Pues ya meteremos el podcast a una cápsula del tiempo y en 2030 veremos si funciona o no funciona. realmente qué pasó. Déjenos sus comentarios. Gracias por escucharnos. Nos estamos viendo en los próximos episodios de nuestro podcast Horas Pompi. Y les deseamos muchas horas creando valor y ninguna hora Pompi. Gracias.